4. El hachís. A veces, cuando se hace la cosecha de cáñamo, se producen fenómenos extraños en los cuerpos de los peones masculinos y femeninos. Se diría que de la siega se eleva no sé qué vertiginoso espíritu que circula alrededor de las piernas y asciende maliciosamente hasta el cerebro. La cabeza del segador se llena de torbellinos y otras veces se carga de fantasías. Los miembros se debilitan y se niegan a funcionar. Por lo demás, cuando era niño experimenté fenómenos análogos mientras jugaba y me revolcaba en montes de alfalfa. Se ha tratado de hacer hachís con cáñamo en Francia. Todos esos ensayos han fracasado hasta el presente, y los empecinados que desean a toda costa procurarse goces mágicos han seguido utilizando el hachís que ha cruzado el Mediterráneo, es decir, el que está hecho con cáñamo índigo o egipcio. El hachís se compone de una cocción de cáñamo indio, manteca y una pequeña cantidad de opio. He aquí un dulce verde, singularmente oloroso, tan oloroso que causa una especie de repulsión, como por lo demás la causaría cualquier aroma fino llevado a su máximo de potencia, y por decirlo así, de densidad. Tomad una porción grande como una nuez, llenad con ella una cucharita y poseeréis la felicidad absoluta con todas sus embriagueces, con todas sus locuras juveniles y también con sus infinitas beatitudes. La felicidad está allí, en la forma de un trocito de dulce. Tomadla sin temor porque no mata, no daña gravemente los órganos físicos. Tal vez vuestra voluntad queda disminuida, pero ese es otro asunto. En general, para dar al hachís toda su fuerza y toda su eficacia, hay que diluirlo en café muy caliente y tomarlo en ayunas. La comida se demora hasta las 10 o las 12 de la noche, y solo se puede ingerir una sopa liviana. La infracción a la regla tan sencilla producirá vómitos, pues la comida es incompatible con la droga, o con la eficacia del hachís. Muchos ignorantes o imbéciles que se conducen así acusan al hachís de ineficaz. Apenas es absorbida la pequeña droga, operación que por otra parte requiere cierta resolución, pues como he dicho, la mezcla es tan olorosa que causa a algunas personas síntomas de náuseas, os sentiréis inmediatamente en un estado ansioso. ¿Habéis oído hablar vagamente de los efectos maravillosos del hachís? Vuestra imaginación se ha hecho de él una idea particular, un ideal de embriaguez, y estáis impacientes por saber si en realidad el resultado estará en consonancia con esa idea preconcebida. El tiempo que transcurre entre la absorción del brebaje y los primeros síntomas varía según los temperamentos y también de acuerdo con la costumbre. Las personas que poseen el conocimiento y la práctica del hachís sienten a veces, al cabo de media hora, los primeros síntomas de sus efectos. Me olvidé de decir que el hachís produce en el hombre una exasperación de su personalidad y al mismo tiempo una sensación muy viva de las circunstancias y el ambiente. Conviene no someterse a su acción, sino en ambientes y circunstancias favorables. Así como todo júbilo y todo bienestar son excesivos, así también todo dolor y toda angustia son inmensamente profundos. No hagáis semejante experiencia si tenéis que realizar alguna tarea desagradable. Si vuestro ánimo se siente inclinado al spleen, si tenéis que pagar una cuenta. Ya he dicho que el hachís es inadecuado para la acción. No consuela como el vino. Hace desarrollar desmedidamente la personalidad humana en las circunstancias actuales en que se halla situada. En la medida de lo posible, es necesario un buen departamento o un hermoso paisaje, una mente libre y despreocupada, y algunos cómplices cuya idiosincrasia intelectual se aproxime a la vuestra, y también un poco de música, si ello fuera posible. La mayoría de las veces los novatos se quejan, en su primera iniciación, de la lentitud de los efectos. Los esperan con ansiedad. Como no se presentan con toda la rapidez que desearían, hacen fanfarronadas de incredulidad que regocijan mucho a los que conocen las cosas y la manera como el hachís actúa. Es uno de los espectáculos menos cómicos ver cómo aparecen y se multiplican los primeros ataques en medio de esa misma incredulidad. Ante todo, se apodera de vosotros cierta hilaridad irresistible y ridícula. Las palabras más vulgares, las ideas más simples, adquieren un aspecto extravagante y nuevo. Esa alegría se os hace insoportable a vosotros mismos,
pero es inútil que respinguéis contra ella. Os ha invadido el demonio, y todos los esfuerzos que hagáis para resistirlo servirán solamente para acelerar el progreso del mal. Os reís de vuestra necedad y de vuestra locura. Vuestros amigos se os ríen en la cara, pero no les guardáis rencor, pues la benevolencia comienza a manifestarse. Esta alegría lánguida, este malestar en el júbilo, esta inseguridad e indecisión en la enfermedad duran generalmente poco tiempo. Sucede algunas veces que personas completamente inhábiles para los juegos de palabras improvisan interminables sartas de retruécanos, de asociaciones, de ideas enteramente improbables, capaces de desconcertar a los maestros más grandes en ese arte ridículo. Al cabo de unos minutos las asociaciones de ideas se van haciendo tan vagas, los hilos que ligan vuestras concepciones son tan tenues que solo pueden comprenderos vuestros cómplices, vuestros correligionarios, vuestro jugueteo, vuestras carcajadas parecen el colmo de la tontería a todos los que no se hallen en el mismo estado que vosotros. La sapiencia de ese desdichado os regocija desmedidamente, su serenidad os lleva a los últimos linderos de la ironía, os parece el más loco y ridículo de los hombres. En cuanto a vuestros compadres, os entendéis perfectamente con ellos. Pronto ya no os comunicáis sino con la mirada. Es una situación un tanto cómica la de los hombres que gozan de una alegría incomprensible para quien no está situado en el mismo mundo que ellos. Le compadecen profundamente. Por lo tanto, la idea de superioridad les despunta en el horizonte de vuestra inteligencia, y pronto crecerá desmesuradamente. En esa primera fase fui testigo de escenas muy grotescas. Un músico célebre que ignoraba las propiedades del hachís y que tal vez nunca había oído hablar de esa droga, se encuentra en una reunión donde casi todos lo han tomado. Se esfuerzan para que comprenda sus efectos maravillosos. Él ríe con gracia, como quien por decoro desea adaptarse a la situación durante unos minutos, porque es muy bien educado. Todos ríen mucho, pues el hombre que ha tomado el hachís está en la primera fase, dotado de un admirable sentido de lo cómico. Continúan las carcajadas, los disparates incomprensibles, los juegos de palabras inextricables, los gestos extravagantes. El músico declara que esa broma de artistas es mala y además tiene que ser muy fatigosa para sus autores. El júbilo aumenta. Esta broma puede ser buena para ustedes, pero no para mí, dice. Basta que sea buena para nosotros, replica egoístamente uno de los enfermos. Llenan la sala de carcajadas interminables. El músico se enoja y quiere irse. Alguien cierra la puerta y oculta la llave. Otro se arrodilla delante de él y declara llorando en nombre de todos los presentes que si bien su inferioridad les inspira la compasión más profunda, no por eso dejará de animarlos una eterna benevolencia. Le suplican que toque música y accede, pero apenas el violín se hace oír, los sonidos que se difunden por la sala emocionan a algunos de los enfermos, y todo se convierte en suspiros profundos, sollozos, gemidos desgarradores y torrentes de lágrimas. El músico, asustado, se interrumpe y se cree en un manicomio. Se acerca a aquel cuya bienaventuranza hace más alboroto y le pregunta si sufre mucho y qué podría hacer para aliviarlo. Un hombre práctico que tampoco ha probado la droga beática propone limonada y ácidos. El enfermo, con éxtasis en los ojos, le contempla con un desprecio indecible y solamente su orgullo se salva de las injurias más graves. ¿Qué puede exasperar más, en efecto, a un enfermo de júbilo que el deseo de curarlo? He aquí, en mi opinión, un fenómeno extremadamente curioso. Una criada encargada de llevar tabaco y refrescos a las personas drogadas con el hachís, viéndose rodeada de cabezas extrañas, de ojos desmesuradamente agrandados y de una atmósfera malsana causada por aquella locura colectiva, lanza una carcajada insensata y deja caer la bandeja, que se rompe con todas las tazas y los vasos, y huye a todo correr aterrorizada. Todos ríen y al día siguiente la criada confiesa que había sentido algo muy raro durante muchas horas, que había estado muy graciosa, muy yo no sé cómo. Sin embargo, no había tomado hachís. La segunda fase se anuncia con una sensación de frescura en las extremidades y un gran debilitamiento. Tenéis, como se dice vulgarmente, manos de manteca, pesadez de cabeza y una estupefacción generalizada en todo vuestro ser. Vuestros ojos se agrandan, parecen atraídos en todas las direcciones por un arrobamiento implacable.
Vuestra faz palidece y se pone lívida y verdosa. Los labios se fruncen, se contraen y parecen querer introducirse en la boca. Roncos y profundos suspiros escapan de vuestro pecho, como si vuestra naturaleza anterior no pudiera soportar el peso de la nueva. Los sentidos adquieren una finura y una agudeza extraordinarias. Los ojos perforan el infinito, los oídos perciben los sonidos más imperceptibles en medio de los ruidos más estruendosos. Comienzan las alucinaciones, los objetos exteriores adquieren apariencias monstruosas, se os presentan en formas desconocidas hasta entonces. Luego se deforman, se transforman y finalmente penetran en vuestro ser, o bien vosotros penetráis en ellos. Tienen lugar los equívocos más extraños, las transposiciones de ideas más inexplicables, los sonidos tienen color y los colores música. Las notas musicales son números y resolvéis con una rapidez espantosa prodigiosos cálculos aritméticos a medida que la música penetra en vuestros oídos. Estáis sentados y fumáis, pero creéis que estáis sentados en vuestra pipa y que es vuestra pipa la que os fuma. Sois vosotros quienes os exhaláis en la forma de nubes azuladas. Os sentís bien así, y solamente os preocupa y os inquieta una cosa: ¿cómo os arreglaréis para salir de vuestra pipa? Esa imaginación dura una eternidad. Un intervalo de lucidez os permite consultar el reloj mediante un gran esfuerzo. La eternidad ha durado un minuto. Otra corriente de ideas os arrastra, y os arrastrará durante otro minuto en su torbellino viviente, y ese minuto será también una eternidad. Las proporciones del tiempo y la existencia son desbaratadas por la multitud innumerable y por la intensidad de las ideas y sensaciones. Se viven muchas vidas de hombre en el término de una hora. Ese es el tema de la piel de Zapa. Ya no existe ecuación entre los órganos y los goces. De vez en cuando la personalidad desaparece. Esa objetividad característica de ciertos poetas, panteístas y los grandes actores llega a ser tal que os confundís con los seres exteriores. Heos aquí convertidos en árboles que le braman al viento y cantan las melodías vegetales a la naturaleza. Ahora os cernís en el azul del cielo inmensamente agrandado. Todo dolor ha desaparecido. Ya no lucháis, os llevan, ya no sois dueños de vosotros mismos y no os afligís por ello. La idea del tiempo desaparecerá por completo enseguida. Un pequeño despertar se produce todavía de cuando en cuando. Os parece que salís en un mundo maravilloso y fantástico. Es cierto que conserváis la facultad de observaros y mañana guardaréis el recuerdo de algunas de vuestras sensaciones, pero no podréis aplicar esa facultad psicológica. Os desafío a que afiléis una pluma o un lápiz, sería una tarea superior a vuestras fuerzas. Otras veces la música os recita poemas infinitos, os convierte en dramas espantosos o mágicos, se asocia con los objetos que tenéis a la vista. Las pinturas del techo, inclusive las mediocres o malas, adquieren una vida terrible. El agua, límpida y seductora, se desliza por el césped que tiembla. Las ninfas de carnes resplandecientes os miran con grandes ojos, más límpidos que el agua y que el azul celeste. Ocuparéis vuestro puesto y desempeñaréis vuestro papel en los peores cuadros, en los papeles pintados más vulgares que tapicen las paredes de las posadas. He observado que el agua adquiría un encanto espantoso para todas las mentes algo artistas iluminadas por el hachís. Las aguas corrientes, los surtidores, las cascadas armoniosas, la inmensidad azul del mar, ruedan, duermen y cantan en el fondo de vuestra mente. ¿Acaso no fuera conveniente dejar a un hombre en ese estado a la orilla del agua límpida? Pues como el pescador de la balada, tal vez se dejaría arrastrar por Ondina. Hacia el final de la velada se puede comer algo, pero esa operación no se realiza sin alguna dificultad. Uno se siente tan por encima de las realidades materiales que, en verdad, preferiría permanecer acostado de espaldas en el fondo de ese paraíso intelectual. Algunas veces, no obstante, el apetito se despierta de una manera extraordinaria, pero hace falta mucho valor para mover una botella, un tenedor o un cuchillo. La tercera fase, separada de la segunda por un acrecentamiento de la crisis, por una embriaguez vertiginosa, seguida por un malestar nuevo, es algo indescriptible. Es lo que los orientales denominan el Kiev, la bienaventuranza absoluta. Ya no se trata de algo remolinante y tumultuoso, es una beatitud apacible e inmóvil. Quedan resueltos todos los problemas filosóficos,
todas las cuestiones difíciles contra las cuales batallan los teólogos y que desesperan a la humanidad razonadora, son límpidas y claras. Todas las contradicciones se transforman en unidad. El hombre ha pasado a ser Dios. En vosotros hay algo que dice: eres superior a todos los demás hombres. Nadie comprende lo que piensan, ni lo que sientes ahora. Son incapaces de comprender inclusive el amor inmenso que experimentas por ellos. Mas no hay que odiarlos por eso, hay que compadecerlos. Una inmensidad de dicha y de virtud se abre ante ti. Nadie sabrá jamás a qué grado de inteligencia y de virtud has llegado. Vive en la soledad de tus pensamientos y procura no afligir a los hombres. Uno de los efectos más grotescos del hachís es el temor, llevado hasta la locura más meticulosa, de afligir a quien quiera que sea. Inclusive disfrazaríais, si pudierais hacerlo, el estado extranatural en que os encontráis para no causar inquietud al más insignificante de los hombres. En ese estado supremo, el amor, en los espíritus afectuosos y artísticos, toma las formas más raras y se presta a las combinaciones más extravagantes. Un libertinaje desenfrenado puede amalgamarse con un sentimiento de paternidad ardiente y cariñosa. Mi última observación no será la menos interesante. Cuando en la mañana del día siguiente veis la luz del sol instalada en vuestra habitación, vuestra primera sensación es de profundo asombro. El tiempo había desaparecido por completo. Poco antes era la noche y al presente es el día. ¿He dormido o no he dormido? Mi embriaguez ha durado toda la noche y, suprimida la noción del tiempo, la noche entera apenas ha tenido para mí el valor de un segundo, o bien he estado amortajado en los velos de un sueño repleto de visiones. No es posible saberlo. Os parece que experimentáis un bienestar y una agilidad mental maravillosos y ninguna fatiga, pero apenas os levantáis, un resto de la embriaguez se pone de manifiesto. Vuestras débiles piernas os conducen con timidez. Teméis romperos como un objeto frágil. Una gran languidez que no carece de encanto se apodera de vuestro ánimo. Sois incapaces de trabajar y os falta energía para la acción. Es el castigo merecido por la prodigalidad impia con la que habéis hecho tan gran gasto de fluido nervioso. Habéis arrojado vuestra personalidad a los cuatro vientos del cielo y ahora se os hace difícil recogerla y concentrarla. 5. Yo no digo que el hachís produce en todos los hombres todos los efectos que acabo de describir. Me he referido más o menos, salvo algunas variantes, a los fenómenos que se producen generalmente en los espíritus artísticos y filosóficos. Pero hay temperamentos en los que esta droga no origina sino una locura bulliciosa, una alegría violenta que se parece al vértigo, a las danzas, los saltos, los pataleos y las carcajadas. Tienen, por así decirlo, un hachís muy material. No pueden soportarlos los espiritualistas, quienes sienten por ellos una gran compasión. Su ruin personalidad se pone de manifiesto. Yo vi en una ocasión a un magistrado respetable, un hombre honorable, como se llaman a sí mismas las personas distinguidas, uno de esos hombres cuya gravedad artificial siempre se impone, en el momento en el que hachís comenzaba a ejercer sus efectos, ponerse bruscamente a bailar un cancán de los más indecentes. El monstruo interior y verídico se ponía de manifiesto. Aquel hombre que juzgaba las acciones de sus semejantes, aquel togatus había aprendido en secreto a bailar el cancán. Así pues, puede afirmarse que esa impersonalidad, ese objetivismo del que he hablado, y que no es sino el desarrollo excesivo del espíritu poético, no se encontrará nunca en el hachís de esa gente. 6. El gobierno de Egipto prohíbe la venta y el comercio del hachís, en el interior del país por lo menos. Los desdichados apasionados por él acuden al farmacéutico con el pretexto de comprar otra droga, para adquirir su pequeña dosis preparada de antemano. El gobierno egipcio hace bien. Un estado razonable no podría subsistir si se emplease el hachís, que no crea guerreros ni ciudadanos. En efecto, al hombre le está prohibido, bajo pena de decadencia y de muerte intelectual, alterar las condiciones primordiales de su existencia y romper el equilibrio entre el medio y sus facultades. Si existiera un gobierno interesado en corromper a sus gobernados, le bastaría con alentar el empleo del hachís. Se dice que esta sustancia no origina daño físico alguno,
Eso es cierto, por lo menos hasta el presente. Pero yo no sé hasta qué punto se puede decir que un hombre que no hace más que soñar y es incapaz de actuar goza de buena salud, aunque todos sus miembros se hallen en buen estado. La víctima es la voluntad, que es el don más precioso. Jamás un hombre que puede procurarse instantáneamente con una cucharada de dulce todos los bienes del cielo y de la tierra adquirirá la milésima parte de ellos por medio del trabajo. Y, ante todo, es necesario vivir y trabajar. Se me ha ocurrido la idea de hablar del vino y del hachís en el mismo artículo, porque hay en ellos algo que les es común, efectivamente, el excesivo desarrollo poético del hombre. La afición frenética del hombre a todas las sustancias, sanas o peligrosas, que exaltan su personalidad atestigua su grandeza. Aspira constantemente a reanimar sus esperanzas y elevarse hacia lo infinito. Pero es necesario ver las consecuencias. He aquí un licor que activa la digestión, fortifica los músculos y enriquece la sangre. Aún tomado en gran cantidad, no causa sino desórdenes muy breves. He allí una sustancia que interrumpe la función digestiva, debilita los miembros y puede causar una embriaguez de 24 horas. El vino exalta la voluntad y el hachís la aniquila. El vino es un sostén físico y el hachís un arma para el suicidio. El vino hace bueno y sociable, pero el hachís aísla. El uno es, por decirlo así, laborioso y el otro esencialmente perezoso. ¿Para qué trabajar, labrar, escribir, fabricar lo que sea, cuando se puede obtener el paraíso de un golpe? En conclusión, el vino es para aquellos que trabajan y merecen beberlo. El hachís pertenece a la clase de los placeres solitarios. Está hecho para los ruines ociosos. El vino es útil, pues produce resultados fructíferos. El hachís es inútil y peligroso. 7. Pongo fin a este artículo con unas bellas palabras que no me pertenecen, pues son de un notable filósofo poco conocido, Berberao, teórico musical y profesor del conservatorio. Me hallaba junto a él en una sociedad donde algunas personas habían tomado el dichoso veneno y me dijo en tono de desprecio infinito: no comprendo por qué el hombre racional y espiritual utiliza medios artificiales para alcanzar la beatitud poética, pues el entusiasmo y la voluntad bastan para elevarlo a una existencia sobrenatural. Los grandes poetas, los filósofos, los profetas, son seres que mediante el puro y libre ejercicio de la voluntad llegan a un estado en el que son al mismo tiempo la causa y el efecto, el sujeto y el objeto, el hipnotizador y sonámbulo. Yo pienso exactamente lo mismo.